Muy buenos días. Esta es la clase número 38 de la asignatura de Anatomía para International Biological College (IBC). El día de hoy vamos a continuar con los exámenes de laboratorio. La clase pasada habíamos hablado de lo que era la BHC y también la química sanguínea. Hoy vamos a continuar con lo que es el perfil de hierro, el perfil lipídico y también con las pruebas de coagulación sanguínea. Primero vamos a empezar con el perfil de hierro. Ya desde su nombre nos damos una idea. Se trata de una prueba que mide el hierro. Pero antes de todo, ¿por qué se realiza esta prueba? O más aún, ¿cuál es la función del hierro en nuestro organismo? Bueno, todo parte de los glóbulos rojos. Recordemos que estos son los que se encargan de transportar el oxígeno a todo el cuerpo, es decir, a cada uno de los tejidos de nuestro organismo. Esto se logra gracias a su contenido de hemoglobina. La hemoglobina es una hemoproteína, es decir, una proteína presente en la sangre. Esta proteína es la que permite a los glóbulos rojos captar el oxígeno para luego ser transportado hacia los tejidos. Además, también le confiere su color rojo característico. Lo que pasa con la hemoglobina es que esta necesita de hierro para su formación. Este es un elemento indispensable. Si no hay suficiente hierro, se forma menos hemoglobina y se producen menos eritrocitos y también se produce eritrocitos más pequeños. Es decir, que ciertos componentes de la BHC o biometría hemática completa se verían pues alterados. Es decir, una disminución en la cantidad de hemoglobina, una disminución en lo que viene siendo el hematócrito y una disminución en lo que viene siendo el volumen corpuscular medio. Ahora, puede que no todos estos valores estén alterados, pero si hay una baja cantidad de hierro en sangre, podremos ver que hay una disminución en lo que viene siendo la hemoglobina. Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué disminuye el hierro? Bueno, el hierro por lo general disminuye ya sea por una dieta baja en hierro, es decir, por bajo consumo, o por una mala absorción. Por ejemplo, si es producto de un aporte bajo de hierro, se trabaja en lo que es la dieta del paciente. Algunos alimentos ricos en hierro son las carnes rojas, las legumbres y también cereales. Si la causa es debido a una mala absorción de hierro, lo primero sería identificar el problema para pues, poder actuar en base a cada condición. Algunas enfermedades que pueden conllevar a una mala absorción del hierro son la gastritis, la enfermedad celíaca y también las cirugías gástricas. De la gastritis y las cirugías gástricas ya se harán una idea, pero quiero hablar de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una de las principales, ya que esto ocurre en el intestino. Miren, el intestino es el lugar donde se absorbe todos los nutrientes del organismo, o sea, todo lo que necesita el organismo para pues nutrirla a la célula. Al observar muy de cerca lo que es el intestino, este está compuesto por muchas microvellosidades. Al presentar esta enfermedad, la enfermedad celíaca, esta puede conllevar a una mala absorción del hierro, así como también de otros nutrientes. Entonces, volviendo al tema otra vez, ¿qué valores mide el perfil férrico? Bueno, va a medir el hierro en sangre, también la transferina, la saturación de transferina y también la ferritina. Es decir, no solamente es el hierro, sino que va a medir diversos parámetros. Primero, pues tenemos el hierro en la sangre. Esta es la medición del hierro libre en sangre y puede estar afectada por lo que viene siendo comidas recientes. Después tenemos la transferina. La transferina es la proteína que transporta el hierro hasta los glóbulos rojos o hasta los depósitos corporales del hierro. Estos son básicamente el hígado y también el vaso.
Después tenemos la saturación de transferina, la cual mide el porcentaje de los lugares disponibles en la transferina para el transporte de hierro que están ocupados. Y por último tenemos la ferritina. La ferritina es la proteína que almacena el hierro en el hígado y el vaso. Su disminución indica un déficit de hierro y pues esta proteína se altera en muchas ocasiones, independientemente del hierro, lo cual pues puede causar algo de confusión. Esto ocurre principalmente en estados inflamatorios. En todo caso, los valores normales del hierro son de 60 a 170 microgramos por decilitro, los de transferina de 204 a 360 miligramos por decilitro, la saturación de transferina del 20 al 50% y la ferritina en hombres de 24 a 336 microgramos por litro y en las mujeres de 11 a 307 microgramos por litro. El objetivo de este examen es determinar o descartar los casos de anemia producto de un déficit de hierro, así como también llevar un seguimiento de anemia ferropénica y su respuesta al tratamiento. Por lo general en la anemia ferropénica estarán disminuidos los valores de la biometría hemática correspondientes a la hemoglobina, el hematócrito, también el recuento total de glóbulos rojos e incluso en lo que es el volumen corpuscular medio. Es decir, tanto en lo que viene siendo la cantidad de glóbulos rojos, su contenido de hemoglobina, el volumen total de sangre y también el tamaño de los propios glóbulos rojos. Cuando hablamos de anemia ferropénica, esta condición pues está asociada a una mala absorción del hierro, pero también al sangrado. Así tenemos que una persona desarrolla anemia por una hemorragia evidente o pues no tan evidente. Por ejemplo, una menstruación abundante o una cirugía pues sería una hemorragia evidente. Otra que no lo es tanto vendría siendo el sangrado del tubo digestivo, que pues tenemos ejemplificada aquí mismo. En todo caso, un indicador de cualquier tipo de anemia son debilidad y cansancio, es decir, astenia, así como también irritabilidad y cefalea. Ahora vamos a continuar con el siguiente examen, el perfil lipídico. El perfil lipídico es uno de los exámenes más utilizados después de la biometría hemática completa y la química sanguínea. No solamente se trata de un examen, sino de un grupo de exámenes que se utilizan para determinar los niveles de lípidos en la sangre. Estos lípidos son el colesterol y los triglicéridos, y su alteración está relacionada con las enfermedades cardiovasculares. El colesterol y los triglicéridos son transportados por la sangre mediante unas partículas, conocidas como lipoproteínas. Cada tipo de lipoproteína está constituida por una combinación de proteínas, colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. Las partículas que se evalúan en el perfil lipídico se clasifican en lipoproteínas de alta densidad, conocidas como HDL, lipoproteínas de baja densidad, conocidas como LDL, y también lipoproteínas de muy baja densidad, conocidas como VLDL. Un perfil lipídico suele incluir el colesterol total, que mide el colesterol presente en todas las partículas lipídicas, también el colesterol HDL, que mide el colesterol transportado por las partículas HDL, a menudo esta es conocida como colesterol bueno, ya que las HDL transportan el exceso de colesterol hacia el hígado para que éste sea eliminado. Después estaría lo que es el colesterol LDL, que mide o calcula el colesterol transportado por las partículas LDL. Este es el que se le conoce como colesterol malo, porque hace que el exceso del colesterol se deposite en las paredes de los vasos sanguíneos, contribuyendo a una aterosclerosis. Normalmente la cantidad de LDL se calcula a partir del colesterol total
del HDL y de los triglicéridos. Y por último tendríamos los triglicéridos, los cuales miden la cantidad total de triglicéridos en todas las partículas lipoproteínicas. La mayor parte se encuentra en las partículas VLDL. Los niveles normales de colesterol total son de 125 a 200 miligramos por decilitro. Los niveles normales de colesterol HDL oscilan entre los 40 a 60 miligramos por decilitro. En el caso de los niveles normales de colesterol LDL, oscila entre los 70 a los 130 miligramos por decilitro. Y los niveles normales de triglicéridos están por debajo de los 150 miligramos por decilitro. Para tener un buen estado de salud es muy importante que los niveles de estos lípidos se mantengan dentro de unos límites determinados. A pesar de que el organismo puede producir el colesterol que necesita para asegurar su funcionamiento, parte del colesterol proviene de la dieta. Si se consume grandes cantidades de alimentos ricos en colesterol, en grasa saturada y en grasa trans, o si se tiene una predisposición genética, las concentraciones de colesterol en sangre pueden aumentar de manera importante. El colesterol sobrante se puede depositar en forma de placa en las paredes de los vasos sanguíneos, y estas placas pueden estrechar o incluso bloquear los vasos sanguíneos, además de producir un endurecimiento de las arterias y un aumento del riesgo cardiovascular o también de un accidente cerebrovascular. Ahora vamos con las pruebas de coagulación sanguínea. Hay varios factores que intervienen en la coagulación. A esto se le conoce como factores de coagulación, que se trata de proteínas en la sangre que ayudan a controlar el sangrado. Cuando una persona se corta o sufre una herida que causa sangrado, los factores de coagulación funcionan en forma coordinada para formar un coágulo de sangre, el cual va a evitar la pérdida de una cantidad excesiva de esta. Las pruebas de los factores de coagulación son análisis que comprueban cómo funciona uno o más de estos factores. Estos se determinan en lo que viene siendo números romanos o por medio de nombres, como por ejemplo el fibrógeno, la protrombina, la hemofilia, etc. Si cualquiera de estos factores falta o es defectuoso, se puede producir un sangrado abundante y pues descontrolado después de una herida. Aquí en esta imagen tenemos los diferentes factores de coagulación. Como podemos ver, el fibrógeno y la protrombina son los primeros de ellos. Después está el factor tisular, el calcio, también el factor lábil, el factor estable, el factor antihemolítico A y también antihemolítico B, el factor Stuart-Power, también el antihemolítico C, el de Ageman, también el factor estabilizante de las fibrinas y la proteína C o antitrombina. El tiempo de protrombina, que es la PT, y el tiempo de tromboplastina parcial activada son pruebas generalmente utilizadas como escrutinio para evaluar la mayoría de los factores de coagulación. Los factores involucrados en la vía extrínseca de la coagulación son evaluados por el tiempo de tromboplastina parcial activado, es decir, el que tenemos acá. Mientras que el PT, o sea el tiempo de protrombina, evalúa lo que viene siendo la vía extrínseca, esta que tenemos acá. Aquí también con estas flechas podemos ver lo que viene siendo la vía intrínseca, lo que es el TTPA, y la vía extrínseca, lo que es el TP. Ambos coinciden en los factores de vía común. Para su realización, ambos requieren de sangre anticoagulada con citrato de sodio que funciona como un quelante de calcio. Otro aspecto importante a cuidar es el tiempo transcurrido entre la extracción de la sangre y la realización de la prueba, ya que si se transcurre más de 4 horas, algunos factores lábiles, como el factor 5 y también el factor 7, se inactivan, dando tiempos prolongados sin que necesariamente se refleje la condición en vivo del paciente. El tiempo de protrombina activa la coagulación cuando se agrega factor tisular o tromboplastina y calcio.
El resultado normal varía de 10 a 14 segundos con un 60% mayor a la actividad. Dependiendo del tipo de tromboplastina que se agregue, el resultado puede variar ampliamente, por lo que se ha desarrollado un método estabilizador para expresar estas variantes, lo que se conoce como el razonamiento internacional normalizado, o INR. La importancia de este parámetro radica en su utilidad para evaluar la efectividad de anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, pero tiene poca utilidad en otros estados de coagulopatía, como por ejemplo en la insuficiencia hepática. Justamente aquí podemos ver lo que vienen siendo los diferentes rangos en correspondencia al INR. Los valores correctos o los que se busca mayoritariamente sería entre 2 a 3. Cuando está entre 3 a 4 hay un alto riesgo de sangrado, es decir, que la sangre no se coagula adecuadamente y es más, o sea, es más fluida. Entonces, se puede presentar, o sea, si hay sangrado, casos como por ejemplo de hemorragia. Y en el caso de que los valores sean entre 1 o 2, entonces hay un alto riesgo de una trombosis, es decir, que se forman coágulos en el interior de los vasos sanguíneos y esto va a llevar a que se forme un trombo. Un trombo que si se desprende pasa al torrente sanguíneo y puede afectar a diferentes áreas, debido a que eventualmente la sangre va a llegar a lo que es el corazón o va a llegar a lo que viene siendo el cerebro. Entonces puede ocurrir un ictus o embolia y también algún problema cardiopático. Entonces, los exámenes de coagulación que tenemos son el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. El tiempo de protrombina es un examen de sangre que mide el tiempo que tarda el plasma en coagularse. La mayoría de las veces los resultados se dan con lo que es el INR. En todo caso, el tiempo de protrombina puede estar entre lo que viene siendo los 11 a los 13.5 segundos. Y después tenemos el tiempo parcial de tromboplastina. Esta es una prueba para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse, pudiendo ayudar a establecer si una persona tiene problemas de sangrado o de coagulación. Un ejemplo de problemas de sangrado es como en el caso de la hemofilia. Y un ejemplo de coagulación es, por ejemplo, la formación de un trombo. En este examen, por lo general, la coagulación debe ocurrir entre unos 25 a 35 segundos. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Por el momento no tengo nada más que decir, así que pasen un buen día y muchas gracias por su atención.